7:36 de la mañana y este lunes el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que mañana jueves viajará a Georgia y se entregará a las autoridades de la entidad del caso por el que fue procesado la semana pasada por presunto intento de robar las elecciones en el año 2020 que perdió ante el actual presidente Joe Biden. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está el panorama político en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales? Y también hay información de último minuto, y es que el día de hoy otros de los implicados en este caso ya se han presentado ante la corte en Fulton, y esto es parte de esa misma causa que involucra al expresidente Donald Trump. Luis Moros, analista político, columnista, escritor, conferencista y asesor educativo, está con nosotros vía Zoom y con él vamos a estar tratando de descifrar las implicaciones que esto tiene, que podemos esperar de este anuncio, la entrega de Donald Trump presentándose ante las autoridades mañana en el estado en Georgia. Luis, es un gusto inmenso conversar contigo. Buenos días. Buenos días, no, para mí es un placer. Eh, Esta mañana ya se ha entregado otro de los implicados en este caso, era un colaborador cercano a Donald Trump. Todos los medios internacionales tienen el foco puesto en lo que va a ocurrir en Georgia, lo que está ocurriendo en Georgia esta semana, cuáles son los próximos pasos y las consecuencias que viene para Donald Trump después del jueves. Bueno, mira, el caso de Georgia es atípico, ¿no? Sin duda, Donald Trump ha enfrentado 4 casos judiciales, en el cual este es el más grave de todos los presentados hasta ahora, ya que tiene cargos criminales más severos y la evidencia tiende a ser un poquito más contundente. En este caso, el gran jurado de Georgia acusó a Trump y a otras 18 personas que están implicadas en tratar de revertir o anular los resultados de las elecciones pasadas en el 2020, incluyendo cargos como pues, presentación de documentos falsos y declaraciones y escritos falsos a la hora de pues, suscitar las elecciones en ese estado en específico, que es el estado de Georgia. ¿Qué pasará con Trump? Bueno, yo creo que nada, ¿no? Una persona en los Estados Unidos puede seguir siendo presidente. Teóricamente, la Constitución solo pide 3 cosas: que haya nacido en Estados Unidos, que tenga 35 años o más y que haya permanecido en este país 14 años o más. Más allá, la Constitución no implica o en ningún momento dice que una persona que es convicta o que está en prisión no puede ejercer cargos federales. Así que eso es lo que puede pasar con Donald Trump. Aún estando en prisión, puede correr como campaña presidencial. Ahora, en la opinión pública, porque no podemos desconocer que Donald Trump es un fenómeno de masas, es una figura polémica. Esto le beneficia de cara a la opinión pública, puede ser un disparador quizás de más apoyo para posicionarlo mejor ante sus seguidores y abonar a esa aspiración de volver a ser presidente, o todo lo contrario, más bien puede desanimar a ese público que en alguna oportunidad votó por él. Bueno, esto ha ido como increciendo, ¿no? Antes, en el primer juicio político, que fue pues la compra de silencio a esta actriz de cine para adultos, que lo discutía Ujú. con Shirley hace unos meses. Antes sí, antes era un fenómeno que podía pues apoyarlo a sumarse en su opinión política. Ahora no, porque ya son 4 juicios. Estamos hablando no de una compra, una malversación de una campaña política, sino que estamos hablando de un posible audio, una posible llamada diciéndole a el alcalde del estado de Georgia: mira, vamos a revertir los resultados, ¿no? Porque no estoy de acuerdo. Entonces, claro, ves una dicotomía entre la Constitución, entre lo que es el expresidente Trump, porque teóricamente, como te digo, legalmente él puede llegar a ser presidente. Moralmente es absurdo, pero legalmente sí puede ser presidente. Entonces, yo creo que actualmente no lo favorece, y mucho más cuando ayer, hace pocos días, Donald Trump puso a través de sus redes sociales, Truth Social, que no Ujú. iba a formar parte del primer debate republicano Sí. en Fox News, ¿no? Que es un debate que en realidad asisten todos los candidatos a la primaria republicana. Y ahí vemos 2 cosas. Vemos, pues, cómo Trump representa una clara división de su mismo partido, porque ahí debería estar él con sus aliados. Y también vemos sobre cómo él quiere, pues, jugar en contra ahora de Fox News, que era su primer aliado mediático, y ahora resulta, pues, ser su enemigo, ya que no le da el rating que él desea. Entonces ahí vemos cuál es la jugada de Trump. Ahora es lanzarse contra todo pronóstico, jugar él solo, y vamos a ver hasta dónde lo lleva eso, ¿no? Que además habría que
que ver eso, lo que ocurre dentro del Partido Republicano, porque como bien apuntabas, él marcaba quizás una ruptura de lo que tradicionalmente era el Partido Republicano, un outsider que logra prácticamente hacerse con el partido durante años. ¿Cuáles son esas figuras emergentes? Y además pareciera que se convirtió en uno de los estrategas de campaña de Donald Trump de Mike Pence, porque el eslogan que está utilizando es precisamente una descalificación, un insulto que pretendía hacerle Donald Trump, planteando como que era demasiado honesto, como si eso fuese algo negativo. En todo caso, lo que sí habría evitado las posibilidades o truncado esa aspiración presidencial de Donald Trump habría sido el impeachment, que no prosperó en una oportunidad. ¿Qué se está configurando entonces en el Partido Republicano para que pueda ser una figura que deje de lado a Donald Trump? Bueno, ¿qué se está planteando en el Partido Republicano? Salir de Trump. Ujú. Ese es el principal foco, porque pues es una figura que, como dices tú, es polémica y que ha herido y ha insertado pues una polarización enorme en ambos partidos, ¿no? Sobre todo en el Partido Republicano. Y se dan cuenta de que, pues, por ejemplo, si te vas a las elecciones de medio término que sucedieron hace un año, casi te das cuenta de que las 50 personas que Donald Trump apoyó económicamente para que se convirtieran en congresistas, todos perdieron. Entonces te das cuenta que el apoyo de Trump en realidad es más allá de simplemente decirte Ujú. apoyo y poco a poco sigue cayendo, ¿no? Por estos juicios que al final en todo se ha declarado inocente, pero que este particular en Georgia tiene cargos criminales, tanto federales como estatales, que lo involucran criminalmente. Que por cierto, para los que no estamos familiarizados con la legislación norteamericana, esta ley RICO, por sus siglas en inglés, tradicionalmente se aplica a capos de la mafia. ¿En qué consiste? ¿Qué es la ley RICO? Bueno, la ley rico simplemente pues, cuando la rompes es cuando hay una ley cuando conspiras en contra de algo que no es legal. Por ejemplo, al presentar documentos falsos, intentar conspirar y revertir un resultado electoral, que es algo que nunca se ha visto en la historia de los Estados Unidos, Ujú. pues rompes esa ley, ¿no? Al romper la ley, estás conspirando con algo que no es cierto, estás yendo en contra de los hechos. Y al ir en contra de los hechos, estás de alguna otra forma traicionando el sistema electoral del país. Y eso lo convierte en un crimen federal. Ahora, otra de las cosas que podría cambiar con quizás lo que ocurra con Donald Trump es la aspiración a reelegirse de Joe Biden, porque pareciera que está muy claro que si Joe Biden tiene estas intenciones, sin embargo, ha habido también mucho descontento con respecto a su gestión, a su figura, a su avanzada edad. Se hizo polémico un video recientemente sobre Joe Biden quizás dormido, o lo que parece ser un video en el que se Hawái. muestra dormido en Hawái en contacto con las víctimas de los incendios allí. Y pareciera que estaba muy claro que si la posibilidad por los republicanos iba a decantar sobre la figura de Donald Trump, Joe Biden sería el candidato demócrata a pesar de quizás el descontento que hay. Pero si sale de esa carrera, ¿cómo se reorganizaría el Partido Demócrata? ¿Seguiría siendo Joe Biden a sus 80 y tantos la opción para los demócratas? Bueno, una de las cosas que yo siempre digo es que, bueno, lamentablemente en este país está siendo liderado por un geriátrico, básicamente, ¿no? Vemos Ujú. como las personas que lideran tanto el poder legislativo como ejecutivo son personas de 80, 82, 84 años y no le dan cabida a una nueva generación de líderes políticos a que ejerzan el poder y para que formen parte de esos liderazgos que son tan importantes. Una de las cosas que creo que puede ser determinante para el Partido Republicano es que, por ejemplo, Michelle Obama se lance a las Para el primarias demócrata. del partido, perdón, del Partido Demócrata. Entonces, creo yo que una figura como Michelle Obama, creo yo es el único rescate para que un partido demócrata pueda ganar unas presidenciales el próximo año. O sea que lo es muy complicado para la eventual reelección de Joe Biden, Cre- pero Y, y creo que si tenemos un Trump-Biden de nuevo, es un clave espejo social de que no hemos avanzado en estos últimos 4 años. Porque si seguimos con los sí. mismos candidatos a la presidencia, es porque seguimos igual. Y por cierto, ahora que hablas de esas nuevas generaciones que no han tenido cabida, espacios para hacer carrera política, quizás también verlo truncado y a la luz de lo que ha pasado en otros países, eso también obliga a esas nuevas generaciones quizás a irse un poco hacia los extremos. Y es lo que estamos viendo incluso dentro del propio Partido Demócrata con estas agrupaciones
que si bien están bajo el mismo paraguas, también están como buscando romper filas de esa política tradicional. ¿Cómo lo ves? Figuras como, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, o cuáles son quizás esas nuevas generaciones que están ahí tratando de escalar escaños dentro del partido para rescatarlos, porque tanto el Partido Republicano como el Demócrata están atravesando momentos muy difíciles con sus generaciones de relevo. Sí, ambos partidos están rotos y yo creo que más roto lo hace cuando tienes una polarización que te ciega de la realidad. Por ejemplo, uno de los liderazgos que podemos ver en el Partido Demócrata es Maxwell Frost, quien es el primer congresista de la generación Z. Nos tomó 250 años tener un congresista que representara a la generación actual y tiene 25 años. Entonces, creo que esa es una de los liderazgos necesarios en el Congreso de los Estados Unidos, porque cómo vas a representar las necesidades de una generación si tú no eres parte de ella, ¿no? Y al final ser parte de ella te logra palpar y logras poder identificar sus necesidades, qué les gusta, qué no, de qué carecen. Y yo creo que figuras como Maxwell son importantes y relevantes. Y poco a poco formar al final en este país lo que sucede y la mayoría de la gente pues a veces no lo comprende porque no vive aquí, etcétera, es que el poder legislativo es el más importante. Sí. El poder legislativo es el que tiene el poder de hacer las leyes y de alguna otra manera hasta declarar una guerra. Aquí el poder ejecutivo es el comunicador de lo que haga el legislativo. Entonces, ¿dónde necesitamos más jóvenes? En el poder legislativo. Y para hablar del Partido Republicano, esas figuras que quizás crees que puedan conquistar el respaldo para ser una opción presidencial. Ron DeSantis, definitivamente, Ron DeSantis sigue siendo pues el líder republicano por debajo de Trump. Obviamente Trump lleva la delantera, pero si quitamos a Trump de allí, Ron DeSantis, el actual gobernador de la Florida, parece ser esa persona que tiene el combo ideal, porque es político, que siempre he dicho, esta persona es política, no como Donald Trump, que Mm, no es político, sí. pero Ron DeSantis sí es político, es joven, relativamente joven, 50 y tantos años, comparado a Trump y a Biden, que tenía 80 y tantos, pues eso lo hace una figura más apetecible para el Partido Republicano o para las personas que se identifican con el Partido Conservador. Bueno, además tiene gestión, que es importante, le da una base y ya es una figura conocida. Totalmente. Luis, ha sido un gusto inmenso conversar contigo y tratar de entender. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra porque esta semana va a ser muy movida en el estado de Georgia. En este caso que, como dices, la evidencia es más robusta y podría representar, si bien no un obstáculo para las aspiraciones de volver a llegar a la Casa Blanca de Donald Trump, sí podría representar una condena para el expresidente que está siendo acusado de intentar robar las elecciones de 2020 en las que perdió ante el actual presidente Joe Biden. Es un tema más político que legal. Legalmente puede, Ujú. políticamente no lo sé. Exactamente. Muchísimas gracias a Luis Moros, quien es analista, columnista, escritor, conferencista, asesor educativo. 7:49, hacemos una pausa y